Hola amigos, aquí el primer capítulo de Un hijo Afrodita, el link del creador en la descripción. Sin más, empecemos. Capítulo 1. Ramsar miraba la apariencia de Indra, pero lo que llamaba su atención era la sangre seca en su ojo izquierdo. Sin embargo, no parecía tener una herida en él, además de que parecía estar demasiado normal. Indra se percató de la mirada del sátiro, pero no le dio mucha importancia, simplemente lo usaba para llegar al lugar que su padre le había dicho, aquel lugar llamado campamento mestizo. Se preguntaba qué era ese campamento. Solo por el nombre podría decir que era, por así decirlo, una mezcla entre dos razas. Algo que también rondaba su cabeza era acerca de que sabría de su madre una vez allí. Guardaba rencor a su madre, pues sabía que ella simplemente los abandonó a su padre y a él hace años. Siempre que preguntaba a su padre acerca de ella, solo respondía lo mismo: era una mujer hermosa, solo eso. Pero cada vez que salían esas palabras de su boca, su tono de voz se volvía melancólico y lleno de tristeza. Una vez en ese campamento sabré quién es mi madre, preguntó Indra sin mirar a Ramsar, quien se sobresaltó por la repentina pregunta del pelinegro. Al mirarlo notó como su mandíbula se apretaba con algo de fuerza. Probablemente, no muchos se enteran quién es realmente su padre o madre piadoso hasta que estos los reclaman. Sin embargo, se podría hacer especulaciones acerca de quién eres hijo, pero serán solo eso, meras especulaciones. Respondió caminando tranquilamente, soltando un suspiro. Se acomodó un poco sus pantalones. Indra parecía mantenerse tranquilo. Suena como si no fueran reclamados muy a menudo, comentó mirando por encima de su hombro a Ramsar, quien desvió la mirada algo nervioso y un tanto avergonzado, no sabiendo qué responder. Bueno, siempre están demasiado ocupados con sus cosas, así que no pueden estar reclamando a cada hijo que entre al campamento. Esta vez, Ramsar habló en voz baja, pues pasaron al lado de dos personas normales, quienes hablaban animadamente, no sin antes notar a ambos. Indra apretó un poco sus puños. Patético, engendran a los que llaman mestizos, después los abandonan y los dejan a su suerte. He enfrentado a monstruos, ¿eso tiene que ver con que sea un mestizo? Indra preguntó seriamente. Ramsar ahora sí no tenía idea de qué responder, pues lo que había dicho era verdad. Siempre los dioses dejaban a sus hijos y los sátiros eran los encargados de encontrar a esos mestizos para llevarlos vivos al campamento. Indra prefirió no preguntar más, ya se daba una idea acerca de lo que pasaba con los mestizos. Si un sátiro no llegaba al lugar donde un mestizo moriría a causa de ser atacado por un monstruo. Una vez que el sátiro encuentra al mestizo, su nueva misión es llegar con vida al campamento junto al mestizo. Dudaba que los monstruos los dejaran en paz. Él podría defenderse sin ningún problema de los monstruos que lo atacaron. El problema que era perseguido por otra clase de personas, y el último de estos lo había dejado en ese estado. Ramsar, por otro lado, no sabía cómo iniciar una conversación con el mestizo. La tensión que había en el ambiente era demasiada, pero el pelinegro no ayudaba para nada y eso lo molestaba un poco, pues básicamente le estaba salvando la vida, mientras que él se comportaba frío y algo molesto. Siguieron caminando por unos momentos hasta que Indra se detuvo, sorprendiendo a Ramsar, quien caminó hasta quedar a su lado. ¿Ocurre algo?, preguntó seriamente mirando a todos lados, pero Indra no respondió. Esto molestó aún más al sátiro, quien estaba a punto de confrontar al pelinegro. Sin embargo, Indra lo tomó de la camisa lanzándolo hacia atrás. Ramsar estaba por replicar, pero vio como lo que parecían espinas, o por lo menos eso parecían, se incrustaban donde antes estaba de pie. Sorprendido miró a Indra, quien sin mover la cabeza parecía mirar a todos lados. Era como si analizara la situación. Esa mirada le recordó a los hijos de Atenea, además de que Indra había mencionado si conocería a su madre, así que ella era quien tenía las de ganar un nuevo hijo. Gracias, agradeció Ramsar a Indra, pues de no ser por él, ahora muy probablemente sería un alfilero, pero Indra lo miró de reojo. Simplemente te salvé porque me eres necesario. Si mueres perderé mi ruta a ese campamento, respondió fríamente, destruyendo por completo las ilusiones de Ramsar acerca de ser buenos compañeros. A Indra no le importó la mirada de tristeza y decepción de Ramsar, quien suspiró mirando a todos lados buscando al culpable. En eso vio como un hombre de cabello gris se acercaba a ellos tranquilamente. Sus ojos eran de diferente color, siendo uno marrón y otro azul. Ramsar no sabía por qué, pero ese sujeto le daba una muy mala espina. Sabía que era un monstruo, pero no era normal. Pero miren que tenemos aquí, supongo que al general le encantará la idea de llevarte con él. Ramsar dio un paso hacia atrás, mientras que Indra simplemente se quedó donde estaba sin tomar muy en serio las palabras del hombre.
Si quieres seguir con vida escóndete, serás un estorbo si te quedas. Indra habló mirando fijamente al hombre frente a él. Ramsar sabía que le hablaba a él, así que solo hizo lo pedido, aunque su orgullo estaba algo herido. Después de todo, él era el protector, ¿no? Perky junto a sus amigas Talia y Annabeth habían respondido el llamado de su amigo Grover para ayudar a dos mestizos, Nico y Bianca D'Angelo, así viajando a Westover Hall para extraerlos del lugar. Sin embargo, no todo funcionó como querían, pues al parecer ya había un monstruo que se hacía pasar por un maestro en ese lugar. Monstruo el cual resultó ser una mantícora que buscaba llevar a los hermanos D'Angelo al ejército del titán Cronos. Después de una confrontación, Annabeth terminó siendo raptada por el enemigo, además de que Bianca se unió a las cazadoras, básicamente abandonando a su hermano pequeño, algo que molestó a Perky, pues ella no hubiese hecho eso, ya que los hermanos habían mencionado que solo se tenían a ellos mismos, pero ahora la mayor dejaba al pequeño. Ahora se preparaban para regresar al campamento, aunque Perky se veía algo pensativa, disfrutaba de las noches cuando no soñaba absolutamente nada, pero esta vez había soñado con algo, o más bien con alguien. A ese alguien no lo conocía, pero por alguna razón sabía su nombre: Indra. No sabía cómo o por qué lo sabía, simplemente así era. Además poseía unos ojos realmente extraños, estos eran rojos mientras que la pupila era rodeada por un anillo donde habían 3 comas, le gustaron esos ojos pues la parecían hipnóticos, pero también le causaron temor. Eviten que vaya por el sendero de la oscuridad. Esas palabras cruzaron su mente y se preguntó qué significado tendrían. Estaba segura que se refería a ese chico llamado Indra, pero ¿cómo evitaría eso? Salió de sus pensamientos al sentir que el autobús donde viajaban, cortesía de Apolo, se sacudía violentamente. Talia parecía tener problemas en manejar el carro de Apolo, solo esperaban llegar con vida al campamento. Fin del capítulo. Empieza capítulo 2. Clock, clock, clock. Eran los sonidos que podían ser escuchados por el lugar. Se trataba de Ramsar, quien corría algo desesperado. ¿Pero por qué? Eso se debía a que era perseguido por dos Elrond. Ramsar no dejaba de correr, ni siquiera miraba hacia atrás, pues si lo hacía eran milésimas de segundo que los Elrond podrían aprovechar y convertirlo en una deliciosa brocheta. Tengo que encontrar a Indra. A pesar de la frialdad hacia él, por parte de Indra tenía la misión de llevarlo sano y salvo. Sin embargo, ambos se habían separado cuando el mestizo inició una pelea contra aquel hombre y poco después de que Ramsar fuera perseguido por dos monstruos. Aún tenía puesto su pantalón, sin embargo, lo sujetaba con su mano derecha para evitar que los mortales lo descubrieran, además evitar caerse, pero dudaba que funcionara del todo ya que llevaba sus pezuñas de fuera. Seguramente todos los mortales que pasaban a su lado veían a un chico pelimarrón que escapaba ferozmente de los coches que parecían seguirlo, o por lo menos esa era la impresión que daba. Giró bruscamente en una esquina, ahora dirigiéndose al parque donde seguramente algunas ninfas le echarían la mano, pero al llevar todas ellas se escondieron no queriendo pelear contra perros del infierno totalmente furiosos. ¡Ayuda! A Ramsar se le ocurrió gritar por ayuda, estaba demasiado desesperado para pensar de manera calmada, no quería tener que morir, no ahora. Como si fuera obra del destino, el pantalón de Ramsar bajó un poco más, logrando que su pezuña lo miraba con fuerza y cayera al suelo creando un sonido en seco. Ambos Elrond se detuvieron mirando fijamente a su presa, aunque parecía que ambos sonreían. Ramsar fue retrocediendo poco a poco, estando aún en el suelo, pero no podía hacer mucho. Su cuerpo comenzó a temblar al pensar en la dolorosa muerte que tendría al ser devorado. Cuando un Elrond se lanzó hacia Ramsar, una especie de espada pero más delgada caída del cielo lo atravesó, justamente en la frente, logrando que se disipara en polvo. El Elrond restante miró al cielo, sin embargo, una sombra apareció a su costado, acertando un golpe en el cuello del Elrond, cosa que lo enfureció. Ramsar miró más de cerca y se dio cuenta de que la sombra era Indra, quien tenía un rostro calmado. Vio cómo daba un salto hacia atrás tomando su espada. El Elrond restante se lanzó contra Indra dando un mordisco. Indra giró su cuerpo permitiendo que las enormes fauces del Elrond por encima de él. Poco después hizo un corte en diagonal justo entre el cuello y pecho del Elrond, logrando que lanzara un gruñido para después desaparecer en polvo dorado.
Indra se enderezó completamente para que después aquella extraña espada desapareciera en una nube de humo. Ramsar realmente se sintió aliviado de estar vivo y de volver a ver a Indra con vida, pero su sorpresa lo invadió al analizar un poco lo que había sucedido, pues Indra había acabado con 12 Yound como si no fueran nada. ¿Acaso había pasado lo mismo con el hombre que en realidad era un monstruo? Demostró una gran habilidad al momento de blandir su arma pero ¿cómo él lo has hecho? Ramsar apenas si pudo articular aquella pregunta sin tartamudear demasiado. Indra lo miró entrecerrando los ojos. Eso es lo de menos, no perdamos más el tiempo. Respondió seriamente mientras Ramsar se recuperaba un poco, caminando hasta quedar al lado de Indra, iniciando así nuevamente su camino al campamento mestizo. Quirón debía estar al tanto de lo que estaba pasando en aquellos momentos, solo él podría saber un poco más el alcance de las habilidades de Indra. ¿Acaso había recibido entrenamiento anteriormente? Perky simplemente miraba como su amiga y prima Thalía parecía tener un odio hacia la líder de las cazadoras, Zoe. No sabía por qué o cómo, pero ambas se habían conocido hace tiempo, así que dedujo que probablemente se hayan encontrado hace unos años, cuando viajaba con Luke y Annabeth. Al recordar a Luke su rostro se llenó de tristeza. El hijo de Hermes había sido el primero en básicamente darle una calurosa bienvenida al campamento, además de tratarla bien. No negaría que en verdad era guapo y la cicatriz en su rostro le daba un aire rebelde, pero todo lo que sentía hacia él era meramente admiración. Admiraba cómo a pesar de todos los problemas que tenía sonreía y parecía despreocupado, además de que también admiraba su liderazgo para hacer que la cabaña de Hermes, que era la que más campistas tenía, mostrara un poco de orden. Las cazadores se habían quedado en la cabaña de Artemisa, mientras que Nico, el hermano menor de Bianca, quien se había convertido recientemente en una cazadora, ahora se quedaba en la cabaña de Hermes, pero parecía divertirse un poco. Perky y Thalía observaron cómo la mirada de Zoe y las cazadoras se dirigían a otro lugar, así que de igual manera vieron a un sátiro de cabello a quien identificaron como Ramsar, siendo acompañado por un lindo chico pelinegro y ojos del mismo color. Perky quedó en shock al reconocer a aquel chico. Era el mismo que había visto en su sueño. A pesar de que sus ojos eran distintos, Perky sabía que era el mismo chico. Indra. Sin querer había dicho el nombre del chico en voz alta, llamando la atención de los demás. El pelinegro la miró seriamente. ¿Cómo era que la chica sabía su nombre? Sin embargo, Quirón llegó al lugar viendo a los recién llegados. Tal parece que tenemos un nuevo campista. Quirón habló con una sonrisa, pero dicha sonrisa disminuyó notablemente al ver los ojos del pelinegro. Eran los ojos de alguien que le había visto la cara a la muerte muchas veces, de alguien que conocía el odio y la desesperación. No había visto todo eso en una sola persona en aquella época moderna. ¿Acaso será hijo de Némesis, la diosa de la venganza? No, tenía un aire un tanto diferente al de la diosa. ¿Cuál es tu nombre? Quirón preguntó intentando sonreír, pero sentía simpatía por el chico. Ser mestizo no era una tarea sencilla, y menos cuando cada 2 por 3 tenías monstruos detrás de ti que trataban de devorarte, pero ese chico debió de haber pasado por algo más. Indra solo miró a su alrededor observando cuidadosamente a los demás mestizos en el lugar, pero su mirada se fijó en la chica pelinegra de ojos color verde azulado. Escuchando la pregunta del centauro frente a él, lo miró seriamente. Mi nombre es Indra Uchiha. Respondió en un tono algo frío. Quirón asintió con la cabeza haciendo un gesto para que lo siguiera mientras Ramsar esperaba el momento perfecto para hablar con el centauro y poder contarle lo que había sucedido en su viaje. Por otro lado, Perky no dejaba de mirarlo fijamente, logrando que Thalía sonriera con complicidad. Fin de capítulo. Más tarde subiré Conejo y Foxmeister. Dale me gusta al vídeo. Veamos si podemos llegar a 25 likes y subo el capítulo 3 y 4 de esta fanfic hoy.